5 minutos y ya tenemos en la línea de Ya Sierra, en ausencia de Yuridia Sierra, al senador César Cravioto, senador del Movimiento Regeneración Nacional, porque el Senado de la República aprueba una nueva Ley General de Movilidad y Seguridad. ¿De qué consiste? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a instrumentar? Senador, ¿cómo está usted? Muy buena noche. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches a ti, a tu auditorio y felicidades a todas y a todos a un día de la Navidad. Le agradezco bastante, senador, que nos tome la llamada. La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, ¿en qué consiste? Se aprobó apenas el día de ayer se aprobó, ¿no? ¿Cuándo se aprobó No, esta ley? no, se aprobó la semana antepasada ya en el Pleno y es una ley general para todo el país para que tengamos una forma de movilidad en este país, en carreteras, en ciudades, en poblados, que sobre todo esté enfocado a que sea más segura, que haya menos accidentes y por lo tanto que haya menos muertes por accidentes de tránsito. De eso trata la ley. Entre otras cosas, por ejemplo, se obliga que en ciertas vialidades no se rebasen de determinadas velocidades, se obliga que en las ciudades medias y grandes sea necesario el alcoholímetro, porque también esto salva vidas. Tiene que ver también con que las autoridades en los distintos estados puedan invertir en infraestructura vial para que los peatones, para que los ciclistas tengan mejores condiciones para transportarse. O sea, es una ley muy completa que nos va a permitir, insisto, pues una mejor armonía en la movilidad en todo el país. Con esto se puede decir que tenemos una buena noticia, sobre todo, como usted lo comenta, senador, con la instrumentación del alcoholímetro, que al menos en la Ciudad de México, desde que se implantó y se instrumentó en la Ciudad de México, ha salvado vidas, como no tiene idea. Usted es parte de estos logros. Así es, lo hemos vivido los que somos habitantes de la Ciudad de México, como el alcoholímetro, pues ya llegó para quedarse y además es un instrumento que tenemos como sociedad pues, para que quien de manera irresponsable toma y maneja, pues se le castiga además de una manera digamos justa, no una sanción enorme, pues simplemente que pasen la noche sin hacerle daño a nadie y ya en la mañana salen y ya pueden irse a sus casas, pero sí con eso salvan su propia vida y salvan vidas de otras personas. También en la ley estamos poniendo que los gobiernos estatales trabajen para hacer campañas de responsabilidad vial. Todos los que manejamos un auto, una moto, un camión, tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás. ¿Por qué? Pues porque es un medio de transporte que si no se utiliza bien, pues puede hacerle daño a los demás. Entonces, que haya mucha conciencia de que el peatón es primero, que el ciclista es primero y que, insisto, quienes manejamos, quienes tenemos un vehículo, pues tenemos que tener esa responsabilidad en la relación con otros ciudadanos que también utilizan las vías públicas de otra manera, sobre todo caminando o en bicicleta, que también es una parte importante de la ley. Precisamente eso, senador, si nos referimos a las cuestiones de bicicleta, porque nosotros cuando usted estaba en el gobierno capitalino lo tuvimos varias veces, lo vimos que andaba en su bicicleta, pero Así es. hay unos que son conscientes, y lo sabemos como en todo, las vialidades, estas ciclopistas que hay por lo menos en la Ciudad de México, pero hay algunos que no respetan. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Porque si hablamos de responsabilidad de los automovilistas, también tendríamos que tener responsabilidad con los ciclistas, pero también con los motociclistas. Usted maneja diariamente en la Ciudad de México y se ha dado cuenta cómo estas llamadas motonetas, cómo se cruzan como si fueran pues de acero, ¿no? Porque se meten entre los carriles. Así es, por eso es importante, bueno, que haya sanción para el que no respeta, pero que también haya campañas de concientización. Cuando se previene, cuando se informa, cuando la gente entiende que todos para vivir en armonía en una ciudad, no solo de la Ciudad de México, en cualquier ciudad del país,
para vivir en armonía todos tenemos que ser respetuosos del prójimo. Tiene que ser respetuoso el que anda en la motoneta, tiene que ser respetuoso el que anda en auto, quienes tienen ciclovías y pues que las usen, porque luego también hay ciclovías y los ciclistas andan fuera de las ciclovías. Bueno, pues si se gasta, si todos con nuestros impuestos pagamos para que se hagan ciclovías, pues es para que los ciclistas las usen, que los peatones también aprendan a que se crucen las calles en las esquinas, donde están las cebras, etcétera. O sea, tiene que haber concientización de que todos podemos vivir en armonía, y vivir en armonía es respetar las normas, las reglas que nos ponemos entre todos. Y en esta nueva ley, senador, también entra el alcoholímetro para motociclistas y para choferes del transporte público de carga. Sí, 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 sí. De hecho, en los transportes públicos de carga hay normas que obviamente quien consume en estado de ebriedad, quien consume con drogas, pues se le tiene que cancelar su licencia, porque ya estamos hablando pues de riesgos mayores y de responsabilidades mayores. Por ejemplo, también en la ley viene que las armadoras de autos tienen que cumplir con las normas internacionales, porque luego sabemos que en México hay algunos modelos de autos que se arman o que se venden en el mercado nacional, algunos que se arman aquí o otros que se importan, que no cumplen con las reglas mínimas que en otros países exigen. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de seguridad en cuanto a prevenir accidentes, y cuando se da un accidente, pues que el conductor, que los tripulantes de un auto pues estén protegidos por la carrocería, etcétera, que ese también es un tema relevante, importante, para que estemos a la vanguardia de estas normas. Con esta nueva ley de movilidad y seguridad vial que fue aprobada por ustedes, por los senadores, ¿se contemplaría también ya una modificación en los reglamentos de tránsito? Porque en algunos estados siguen siendo reglamentos de los años 70, de los años 80, ¿no? Porque usted lo menciona, por lo menos en la Ciudad de México, el límite de velocidad, aunque ya en algunas partes se quitaron esos radares de velocidad, pues los conductores nos quedamos con el 80 kilómetros por hora como máximo, ¿no? Pero en el Así es. interior de la República, pues a veces pues este tipo de reglamentos ya están desfasados. Sí, bueno, la ley es muy clara. Como es una ley general para todo el país, dice, por ejemplo, que en vialidades que no, en carreteras no pueden pasar de 110, en vialidades en ciudades que le llaman que no tienen accesos permanentes, podemos ir a 80, en calles menores a 50, en calles donde hay hospitales o escuelas no puede pasar de 30. Eso ya viene como una regla general. Entonces, todos los estados en sus reglamentos de tránsito tienen que armonizar su reglamento de tránsito para que cumplan con esta ley general que es para todo el país. ¿Se tiene algún límite de fecha, así ya una fecha para que todo eso quede armonizado o dependiendo de las autoridades locales? Bueno, primero tiene que pasar a la Cámara de Diputados como ley general para el país. La Cámara de origen fue la Cámara de Senadores, lo trabajamos en la Comisión de Vialidad y de zonas metropolitanas y vialidad. Después se fue al Pleno, se votó en el Pleno y después se manda a la Cámara de Diputados. Esperemos que en la Cámara de Diputados, ahora iniciando el periodo en febrero, lo aprueben y después lo promulga el Ejecutivo. Y ya una vez promulgado, pues ya es responsabilidad que en cada estado se armonice los temas generales de esta ley. Senador, ¿y qué pasa con el celular y otros dispositivos móviles? Porque también lo referimos más a la Ciudad de México porque aquí vivimos y aquí en algunos casos se sanciona, ¿no? Desde hace algunos años, pero como que esta sanción se fue olvidando y ya ve que hay personas que van texteando cuando van manejando. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, bueno, también se tiene que regular en los distintos reglamentos de tránsito. Está prohibido manejar y hablar por teléfono, y esto estoy peor, estar escribiendo por teléfono no se puede, es un riesgo muy alto, pero otra vez tiene que venir dentro de los programas
en los estados donde se concientice a los automovilistas, porque mucho de esto es de conciencia. No sé si te acuerdas cuando se puso el tema del seguro, del el cinturón de seguridad. Al principio se quiso hacer como que hubiera una sanción, y después más bien fue un programa del gobierno donde estabas en los semáforos y había gente que de manera amable te decía ponga su cinturón, y después se volvió costumbre. Hoy te puedo decir que en la Ciudad de México pues la mayoría pues ya no necesitamos que alguien nos diga, o se nos hizo costumbre porque se concientizó. Eso, a eso tenemos que apostar, a que todos estemos conscientes, insisto, de que vivimos en ciudades, de que vivimos en poblados, y que tenemos todos que convivir: el peatón, el ciclista, el automovilista, el motociclista, el que usa el que usa transporte público. Y también la ley dice: las entidades federativas tienen que poner en sus distintos ordenamientos legales las mayores sanciones a quien viole los reglamentos, a quien ponga en riesgo la vida del otro, porque eso sí tiene que ser. O sea, quien maneja borracho y por su irresponsabilidad fallece una persona, pues tiene que tener la mayor de las sanciones, tanto en su persona como, por ejemplo, ya no volver a manejar, ya no tener la licencia. Ese tipo de sanciones tienen que darse para que uno sepa que, bueno, si se arriesga a esto y ocurre algo, pues no puede volver a utilizar una licencia, por lo tanto no puede volver a manejar. ¿Por qué? Pues porque una persona perdió la vida o quedó lisiada por su responsabilidad. Senador César Cravioto, le agradezco bastante como siempre, y siempre es un gusto platicar. Hemos coincidido algunas veces, así como legislador y funcionario, usted y yo como reportero, que incluso déjele comenta al auditorio que somos colegas de profesión, porque usted es licenciado en Ciencias de la Comunicación, casi nadie lo sabe, pero ahí está el dato, senador, cuídese mucho, por favor. Te agradezco mucho, Raúl, y sí, siempre es un gusto, pues en las distintas responsabilidades que tenemos. Tú has sido periodista muchos años, te ha tocado cubrir distintas fuentes y hemos coincidido, y siempre la relación humana, la relación personal, pues siempre importa, y me da mucho gusto saludarte. Abrazo.